Hola, buenas tardes, yo soy Sergio García y voy a presentar la introducción del tema de la Gran Depresión. La Gran Depresión comenzó en 1929 y duró hasta 1933. Fue la peor crisis económica de la historia moderna, como la recesión actual. El epicentro de la misma estuvo en Estados Unidos. Entre 1929 y 1932, el valor de los bienes y servicios cayó casi a la mitad. El volumen de la producción bajó en un tercio. El paro ascendió al 25% de la fuerza laboral, unos 13 millones. Y la inversión se detuvo por completo. Magnitudes semejantes se registraron en todo el mundo y Alemania, donde el desempleo llegó a los 6 millones. Fue el país que padeció el peor desastre. A finales de 1932 y principios de 1933 comenzó una limitada recuperación después de 12 trimestres de caída. Pero no se produjo una recuperación total hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis tuvo claros precedentes en Europa y también en Estados Unidos. Primero, en 1927 se produjo la caída del mercado de valores de Alemania, y en 1928 esto se repite en Gran Bretaña. En febrero de 1929 en Francia. Pero la crisis vivida en Nueva York es simplemente la consecuencia de otras muchas grandes manifestaciones que mostraban claramente la difícil situación en la que se encontraba el capitalismo. Los signos que precedieron al colapso en Estados Unidos fueron contradictorios. Por una parte, el mercado de valores conoció una actividad febril, con fuertes beneficios y un incremento sostenido de los precios de las acciones. Por otra parte, de Europa y de la misma economía estadounidense provenían signos inequívocos: la caída de la construcción, debido en gran medida al menor ritmo de inmigración. La debilidad del índice de producción industrial daba también señales claras de una inminente recesión. Sin número de autores han tratado de explicar las causas de la crisis, las cuales son muy variadas y complejas. Sin embargo, todas coinciden en la conjunción de diversos factores económicos y sociales y que, a su vez, se influenciaron recíprocamente. Las consecuencias que produjo el tratamiento de la crisis fueron absolutamente trascendentales, hasta el punto que los historiadores más prestigiosos la responsabilizan directamente de la Segunda Guerra Mundial. Se constituyeron bloques monetarios liderados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La fragmentación del comercio mundial afectó de desigual forma a los grandes países, mientras que Francia y Gran Bretaña pudieron reorientar su comercio hacia sus respectivos imperios coloniales. Estados Unidos lo hizo hacia América Latina. Alemania, Italia y Japón, por su parte, se volcaron en programas de rearme de gran alcance. En un contexto de tensiones crecientes en el sistema internacional, esta crisis marcó asimismo el fin de la ilusión acerca de la capacidad del capitalismo para autorregularse, dando paso, bajo distintas modalidades, a la intervención masiva y directa del Estado en los procesos de producción económicos. Hola, buenas tardes, yo soy Sergio García y yo voy a hablar sobre los antecedentes de la Gran Depresión de 1929. Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra llevó a problemas económicos que duraban mucho tiempo. Hubo una disminución demográfica, casi el 10% de la población europea había salido de sus países para irse a otros lugares. Una de las consecuencias de la caída económica fue la guerra, pues los gobiernos estaban en la necesidad de hacer préstamos tanto en los bancos nacionales como bancos de otros países para comprar todos los gastos relacionados con la guerra, y eso también los llevó a los gobiernos a crear más moneda, y la gente tiene más dinero, los precios de todo suben y se crea la llamada inflación. Dicha guerra creó un nuevo mapa político de Europa, con nuevas fronteras que cambió la estructura económica comercial al destrozar los mercados y perder la calidad económica, pidiendo nuevas inversiones. El crecimiento de Estados Unidos. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quiso hacer un crecimiento económico, quitando al líder de la economía, Gran Bretaña. Durante los años de la Gran Depresión en este país se incrementó la producción y la llamada demanda, acompañada de una transformación productiva.
o sea, lo que fue la innovación de la tecnología. Yo les hablaré sobre los aspectos importantes y los elementos de la depresión de 1929 en América del Norte. Esta depresión comenzó el 24 de octubre, como bien dice el año 1929, fue una de las más devastadoras de la caída del mercado de valores en la historia de Estados Unidos. Sí tuvo efecto internacionalmente, pero fue a partir de 1940. Hubo cambios políticos en casi todas las regiones y el sistema financiero se vio afectado de una gran época para la economía. Su origen se puede remontar a las políticas implementadas después de la Primera Guerra Mundial. Tuvo un impacto internacional, como antes lo mencioné, no solo en Estados Unidos. Se tomaron medidas de orden financiero para la salud del sistema bancario, medidas para realzar la agricultura, medidas industriales y medidas sociales. Bueno, yo voy a hablar sobre los aspectos positivos y negativos sobre la Gran Depresión de la década de 1929. Voy a empezar con los aspectos negativos. Como aspecto negativo, la Gran Depresión fue una gran crisis financiera mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad, en la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Otros aspectos negativos fue el desempleo o el parcial que creó el hambre, la mendicidad y la enfermedad en todo el mundo. Se calcula que en el año de 1932 había un aproximado de 40 millones de desempleados. También hubo una disminución de natalidad y migraciones hacia las naciones donde había una mejor opción de sobrevivir. Después de que les iba tan mal, después de esa gran crisis que pasó en el año de 1929, ellos lo que querían era salir adelante. Y sí, después de haber perdido tantas familias y también empleos. Otro aspecto negativo fue que estuvo también la quiebra de la bolsa, la quiebra en cadena de miles de bancos, la paralización de empresas y negocios y ventas, las malas políticas del gobierno y los efectos económicos. En pocas palabras, hubo mucha pobreza, agitación social y sequía. Fue el momento en que Estados Unidos tuvo que luchar por la depresión que tuvo. Hubo una gran depresión económica, como lo que ahora estamos viviendo por el COVID-19. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos positivos. Voy a hablar sobre los aspectos positivos de la Gran Depresión del año de 1929. El crecimiento económico de los años 20 del siglo pasado destacó por la introducción de nuevas tecnologías, productos innovadores en el sector financiero y un entusiasmo en límites por empleados para todos los sectores. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Era difícil llegar a salir de esa gran crisis. No de un día para otro podían llegar a la normalidad que tenían antes, pero poco a poco ellos fueron mejorando sus vidas después de esa gran crisis que en verdad les perjudicó muchísimo. Algo positivo que fue de alguna manera fue que Estados Unidos llegó a crecer y también conjunto con sus infraestructuras. Buenas tardes, mi nombre es Graciela y yo les voy a hablar sobre el tema de la Gran Depresión de 1929. Como ya mencionaron mis compañeros, yo voy a dar las características más importantes. Una de ellas es que se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York. En Estados Unidos se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. También duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940.
Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. Esto quiere decir que no solamente tuvo repercusiones económicas, sino que también dañó el aspecto político, el aspecto social, el aspecto cultural de toda la sociedad a nivel mundial. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la economía, por lo tanto se conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. Tuvo un efecto internacional. La Gran Depresión, aunque originada en los Estados Unidos, acabó teniendo repercusión mundial. Esto quiere decir que afectó a todo el mundo, muchos países se vieron muy afectados. Tuvo una larga duración, aunque hubo variaciones según el país. En muchas partes del mundo los efectos de la crisis se dejaron notar hasta 10 años después de su comienzo. También hubo quiebras bancarias. Los bancos fueron uno de los sectores más afectados por la Gran Depresión. Hasta un 40% de los países vieron cómo sus bancos se declararon en quiebra en 1931. Muy complejo, en donde las relaciones, los conocimientos y la economía son demasiado sofisticados. Por eso es difícil explicar cómo se ha llegado a esta situación, ya que es el resultado de un largo proceso que se ha ido gestionando durante las últimas décadas. Para buscar las causas profundas de la crisis financiera del 2008, tenemos que echar la vista atrás a los 20 años anteriores a la crisis, que se resumen en un extraordinario crecimiento económico, estabilidad microfinanciera que propició la aparición de los desequilibrios globales, un nuevo modelo de intermediación financiera entre empresas, sectores y países, proceso de profundización e innovación financiera. En primer lugar, hablaremos del desequilibrio global, que era un fruto de las interrelaciones entre los países que hacen un mundo global. Generalizando, vamos a considerar que había dos grupos de países. Por una parte, países con niveles muy elevados de consumo e inversión en relaciones a sus márgenes de ahorro, que generaban déficit y deuda acumulada. Por otra parte, los países emergentes con fuertes excedentes de ahorro. Dentro del primer grupo están encontrados los países desarrollados y en especial Estados Unidos. En el segundo grupo de las economías emergentes estamos destacando a América Latina, los países exportadores de petróleo y en especial a China. Crisis económica actual. Actualmente, el mundo está atravesando por una etapa de recesión que comenzó en el verano del 2007 en Estados Unidos y de la que aún no nos hemos recuperado. La crisis económica se suceden a lo largo de la historia. Desafortunadamente, nos ha tocado vivir en nuestros días esta crisis, que es considerada la más grave después de la Gran Depresión y de la que no sabemos cuándo vamos a recuperarnos. En nuestro caso, vivimos en uno de los países más afectados por las consecuencias de la crisis. La economía española se ha visto muy perpetuada y perjudicada y el futuro realmente es incierto. La crisis global afecta a México más que en cualquier otro país de América Latina debido a su extrema dependencia de Estados Unidos. Las inversiones y las exportaciones disminuyen, lo que golpea a los estados del norte y las remesas bajan, lo que afecta a los sectores más populares y pobres del país. En este contexto, que viene siendo la crisis de 1929, la reacción del gobierno ha sido ambigua, aunque se anunciaron varios planes, muchos de ellos con el fin de la infraestructura, perjudicaron ejecutarse solo parcialmente debido a problemas burocráticos y de implementación. El artículo sostiene que más allá de esta dura coyuntura, México arrastra algunos problemas estructurales, como una baja carga tributoria o una excesiva dependencia de los ingresos petroleros, que si no se enfrentan difícilmente, contribuyen a alcanzar un desarrollo de largo plazo. Voy a dar una conclusión del tema, donde voy a hablar sobre todo lo que nosotros acabamos de repetir. Como vimos anteriormente, la Gran Depresión o crisis del 1929 fue una gran crisis económica que comenzó en los Estados Unidos y se extendió al resto del mundo durante los años siguientes. Sus efectos fueron devastadores para un gran número de ciudadanos que perdieron empleos, viviendas y todos sus ahorros. Todos creyeron que a causa de la Primera Guerra Mundial tendría un cambio en la geopolítica mundial, donde Estados Unidos emergió como superpotencia desplazando a los países europeos y experimentó un gran crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento provocó desequilibrios importantes que acabaron siendo una de las causas de la Gran Depresión. También
La Gran Depresión comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esta afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Tuvo devastadoras consecuencias como políticas, económicas y sociales. Además, se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras de desempleo a través de todo el mundo. Y por último, la crisis mundial afectó en diferentes países, principalmente europeos. Surgieron formas de gobierno totalitarias en países como Alemania, Italia y España, que luego originaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Bueno, esto sería todo por nuestra parte y espero hayan entendido el tema. Gracias.